La doctora Rodríguez es historiadora, investigadora y crítico de arte, curadora especialista en arte latinoamericano e historia del arte. Es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, doctorada en arte y diplomado en museología de la Universidad de la Sorbona en París. Es Master of Art, Courtauld Institute of Art, Universidad de Londres, exdirectora de la Galería de Arte Nacional de Caracas y del Museo de Arte de las Américas en la Organización de Estados Americanos en Washington, expresidenta internacional y del capítulo Venezuela de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de la UNESCO. Ha dedicado su vida profesional a la docencia universitaria, gerencia y asesoría de museos, curaduría de exposiciones, escritura de libros y textos para catálogos, revistas especializadas y periódicos. Por sus méritos académicos y dedicación de más de 40 años a la docencia y al trabajo en el campo de la cultura y de las artes visuales en Venezuela, ha sido honrada con numerosos reconocimientos y distinciones. Con ustedes, la doctora Bélgica Rodríguez. Buenas noches. Aun cuando uno no quiera, siempre se pone nervioso en estos actos tan solemnes y tan extraordinarios para todos. Yo doy las gracias a Ramón, el Consejo Universitario de la UCLA, por invitarme a participar en este momento, y sobre todo a Ramón, de quien por supuesto tengo una gran estima y admiración. Hoy somos testigos presenciales de un maravilloso momento, el acto de reconocer y premiar una real y verdadera meritocracia. Dos hombres artistas quienes desde los ámbitos recónditos de ambientes provincianos han podido alzar la voz del espíritu y la creación para elevarlas hacia los confines de la universalidad. Me permito nombrar a un gran amigo y extraordinario creador como lo es Ángel Hurtado, y a otro también gran amigo y también extraordinario creador como lo es Ramón Chirinos, de quien en corto resumen me corresponde hacer la exégesis de su vida y obra, elaborada a partir de un libro que sobre el pintor me tocó el honor de publicar en 2009 con la cooperación editorial del querido amigo Pedro Loguercio, director de la Galería Arte Florida. Gracias a Ramón, a su esposa y compinche Leida Riera y a sus otros dos compinches, los hijos Alberto y Jesús, sin poder dejar de mencionar al siempre presente Teodoro y a la siempre presente Claudia. Ayudantes y asistentes, también agradezco por supuesto a las autoridades por invitarme a participar en este evento. Es un honor para mí, como académica y ucevista, como siempre me he sentido. Ramón Chirinos nació un 26 de julio de 1950 en Los Cogollales, pero su vida de infante se caracterizará por la errancia. Se cría en Santa Cruz de Bucaral y Churuguara, pequeños poblados del estado Falcón, pueblos donde las casas quedaban a considerable distancia unas de las otras y también eran de considerable humilde pobreza. Sin embargo, hoy el artista pintor nos dice: recuerdo los 6 primeros años de mi vida como si hubiera vivido en un paraíso. Nuestra música eran los pájaros, el ruido del agua corriendo y el violín de mi padre Domingo que tocaba con sus amigos. Me sentía libre. Andaba casi siempre descalzo en contacto directo con la naturaleza. A veces me pedían que hiciera los mandados, era lejos. Nuestras compras solo consistían en sal, querosén, fósforos y de vez en cuando me alcanzaba para comprarme un pan dulce, que hasta el día de hoy, es mi tentación. Recuerdo a mi madre Gertrudis,
siempre preocupada por mi futuro y el sueño de vivir en una ciudad. Así que es ella quien decide ir a Barquisimeto a buscar trabajo sola y me deja en casa de mi tía Aleida y Armanda. A los 6 años, 1956, la madre emprende viaje a Barquisimeto. Trae a Ramón y a su hermano Emilio. Ese día me compraron mis primeras alpargatas porque teníamos que caminar mucho para llegar a la carretera. Poco a poco los colores empezaron a cambiar. El suelo marrón de la tierra era ahora el gris del cemento. Hasta los 6 años, Ramón Chirinos tuvo la maravillosa luz del sol para iluminar sus esperanzas y sus sueños. Desde esos años ya empezaba a mostrar talento para el dibujo. Pisar la tierra fue transitar desde un principio el camino que el destino le tenía reservado. Destino que ayudará, con trabajo y más trabajo, con tesón y más tesón, con perseverancia y un talento innato de artista. La naturaleza árida y salvaje de los pueblos donde vivió su primera inspiración, dejar el lado de suelos tierrosos penetrar por sus pies hasta llegar a su espíritu, fue alimentar esperanzas, confiando en Dios por un futuro mejor. Con los pies descalzos caminó por montes envueltos en neblinas de reverberaciones de sol. Con los pies descalzos observó el juego para descifrar sobre el papel los misterios de la naturaleza, sus hombres y sus realidades. Tras los versos del día y la noche, siguió el camino de la pintura, nunca desandado a pesar del trajinar otras disciplinas en las que tuvo que detener su vida por unos cuantos años, primero para ocuparse de su familia materna y luego de la que forma con Leida, quien conoce en 1974 como profesora de biología en el mismo plantel educativo de Cadolora. Pero también necesitaba mantener una otra vida, la del arte. Una ajetreada vida comienza una vez en Barquisimeto, 1957 lo inscriben en el Grupo Escolar República de Costa Rica. Luego va a la Escuela Antonio Carrillo de Pueblo Nuevo para realizar su 5º grado. Los sábados y domingos trabaja realizando láminas y carteleras y el pago lo dedica a la compra de materiales para su dibujo. Representa a la escuela en el concurso anual de dibujo escolar del Estado Lara, el cual gana. Su espíritu inquieto y la necesidad de estar en contacto con el arte y la cultura. Durante este periodo escolar organiza grupos de teatro y de música en su parroquia, acompañado por 2 buenos amigos, Vicente Caripá, con quien comparte la ficción por el teatro, y Pastor Jiménez, violinista. En este momento sus profesores le recomiendan que tome clases de dibujo en la escuela nocturna, pero por su corta edad lo admiten como oyente. Entra al Instituto de Artes y Oficio Conchita Linares, bajo la dirección del profesor Alberto Guzmán. Finaliza la escuela primaria en 1966 y a pesar de sus deseos de estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, debe girar hacia la Escuela Técnica Industrial de Barquisimeto. Por ser hermano mayor debía encargarse de la familia. El primer reconocimiento como artista lo recibe al finalizar su primer año en el Conchita Linares, al validarse sus estudios con un examen en el que obtiene el único 20 de la clase, que le fue otorgado por un jurado integrado por los profesores José Requena, Ofelia de Requena y el pintor, muy joven todavía, Esteban Castillo, otro gran amigo y admirado artista. Este será el primer diploma de Ramón Chirinos. El rigor del quehacer y el hacer fue una toma de conciencia. Entre pueblos y pueblos, entre ciudades y ciudades, intuyó que la adivinación de lo que habría de venir solo podía lograrse a base de trabajo, esfuerzo y perseverancia. Falcón, donde nació, Lara, donde se forma profesionalmente, y Táchira, donde finaliza estudios de profesor en la Escuela Técnica Industrial. Pero también en 1973 ya se hace conocer como un importante artista con una exposición individual de 30 obras entre pinturas, dibujos con chimó y otros con tinta china.
De esta exposición, el periodista Jesús Labrador escribe en el diario La Nación de San Cristóbal: la muestra presentada por Chirino es de un intenso realismo, con fuerte dominio del paisajismo y del retrato, donde de una manera casi perfecta se contrastan los colores claros con tonos oscuros que nos compenetran con los ambientes presentados. El mismo Chirino, es importante conocerlo, escribe en el catálogo de esta exposición: los temas son eternos de la pintura. El ambiente donde se vive el problema que conmueve, como el amor, la soledad y la muerte, que son temas de piedad y desesperación. Pero en sí, mis obras solo tienden a proclamar a gritos las horas más apropiadas para captar el colorido escurrido al finalizar el día. Con la pintura, Ramón Chirinos comenzó por ver aquellos lugares de infancia transfigurados por el recuerdo. Vio la humilde vivienda del campesino, vio los árboles que bailan con el viento pero que se quedan quietos cuando desaparece la luz. Para él, Dios habita esas tierras de ocres, caminos y verdes paisajes. Así Chirinos, el artista, con alegría de niño concibió un mundo, creó su universo, hizo que su música fueran los pájaros y el violín. Creó un mundo con alma y espíritus azules. En poco tiempo, la pintura fue la revelación íntima de quien guarda un secreto desde la infancia. Secreto que estalla en extraordinarias telas que vibran en luz y color. Poeta, poeta de sutiles armonías. La pintura de Ramón Chirinos es juego, pero un juego serio entre lo formal y lo conceptual. La llenan personajes, en especial figuras femeninas y niños que habitan un universo simultáneo de ensueño y realidad. Un juego que recuerda siempre uno de los aforismos del poeta, historiador, filósofo y dramaturgo alemán Friedrich Schiller: el arte es primordialmente juego. En este punto, y teniendo la pintura de Chirinos en mi pensamiento y mi espíritu, no puedo dejar de evocar un poema del poeta portugués Eugenio de Andrade, con su poesía llena de encuentros, recuerdos y frases que me acercan al pintor Chirino, que me acercan a la vida del pintor Chirino. Sus moradas son los seres inmortales que recogen perlas azules y blancas que habitan sueltas en el mar. Nos dice Andrade en uno de sus bellos poemas: haz una llave aunque sea pequeña, entra en la casa. Invoca el fuego, la claridad, la música de los costados. No digas piedra, di ventana, di hombre, di niño, di estrella. Repite las sílabas, donde la luz es feliz y se demora. Vuelve a decir hombre, mujer, niño, donde la belleza es más joven. Como la infancia de Eugenio de Andrade, la de Chirinos estuvo llena en abundancia de sol y agua. Exclusivamente escribe Andrade que ese tiempo no fue exclusivamente de pobreza por estar llenos del amor vigilante e infatigable de mi madre. Aprendí que pocas cosas hay que sean absolutamente necesarias. Son estas cosas las que mis versos aman y exaltan. La tierra y el agua, la luz y el viento se consubstancian para dar cuerpo a todo el amor de que mi poesía es capaz. Así es Ramón Chirino con su pintura. Los personajes de la pintura de este artista pintor del mundo abren puertas con llaves. Son figuras de mujer, de niños, de adolescentes, viviendo en una atmósfera de ensueño, paisajes donde construye su felicidad. A principios de la década de los 80, con el apoyo de su esposa Leida, decide abandonar su carrera docente como profesor de física, definiéndose como pintor a tiempo completo. En este momento declara uno de sus principios básicos: la pintura es una eterna búsqueda que nos enfrenta con la inconformidad. En efecto, la inconformidad ha sido para Chirinos un valor intrínseco de su propio poder de creación. No tuvo que buscar inspiración más allá de su entorno natural y de su propia experiencia visual y emocional. En los primeros años, dedicado a la pintura, y a medida que su vida creativa avanzaba,
Un fuerte impulso de alejarse del tradicional paisaje de provincia le lleva a aligerar las formas, a suavizar las atmósferas cromáticas y hacer del dibujo una silueta danzante en el espacio plástico. En la primera etapa de madurez estético-plástica, a mediados de los años 80, explora el paisaje con connotaciones descriptivas antes que analítica, parte de sus propias experiencias, tanto vitales como emocionales. Una estética naturalista priva antes de la que vendrá luego, cuando se vuelve más analista dentro de lo figurativo. Desecha el carácter naturalista de su representación figurativa, evocando un paisaje romántico con rapsodias en colores poéticamente líricos. La gama se centra en los azules y grises, y estas atmósferas de cálidos tonos, las figuras aparecen danzar en un medio de evocaciones abstractas. Ramón Chirinos es un artista figurativo. El paisaje domina su temática. Sin embargo, una factura pictórico-visual abstracta se conjuga con los elementos figurativos. Es decir, que en la estructura de su pintura dominan dos tendencias, dos estilos. El abstracto que invade el fondo del soporte y el figurativo que domina el frente del mismo. Esta conjunción caracteriza la obra en función de la minuciosidad de los detalles, la mayoría descritos de manera naturalista, como las frutas, las jarras, las botellas, los muebles, objetos como instrumentos musicales, muebles, bombillos que cuelgan e iluminan simbólicamente la escena. En Venezuela, la pintura de Ramón Chirino es una de las que más se apoya en las emociones y en una visión empática con el espectador. Por otro lado, de una forma sutil, describe situaciones felices proyectadas por una necesidad de serenidad fertilizadora de nuevos sentimientos. Asiento consciente, Chirinos apoya en un consejo del maestro Leonardo: mira las manchas en las paredes y las nubes, tu ingenio despertará nuevas visiones. La estética central de la pintura de Ramón Chirinos está relacionada con el significado propio que le otorga el manejo estilístico de la relación figura-forma que domina su tema central. Tema basado en la acumulación de elementos figurativos y abstractos sin que hayan contrastes claramente definidos. El color incorpora la figura, mientras que el dibujo a su vez define las secciones coloreadas, específicamente en la manera de disponer forma y color sobre una estructura compositiva iluminada por una luz muy particular que llena desde afuera el plano pictórico. Generalmente es una luz plana que parece provenir de varias fuentes lumínicas. En conclusión, podríamos afirmar que Ramón Chirinos parte de la figuración prácticamente naturalista de sus primeras obras para llegar a un abstraccionismo figurativo, válgase el concepto, con ingredientes visuales de muchas otras tendencias. Impresionismo, expresionismo y hasta lo gestual forma parte de este repertorio compositivo. Es la posible combinación de lo real y lo imaginario. En su obra realizada en esta primera década del siglo XXI, la evolución hacia una abstracción lírica con memoria en el paisaje se hace presente. Chirinos elude la figura hombre, mujer, niño, saca los fondos que le servía de telón interior y los utiliza en la representación de un paisaje abstracto en el que, sin embargo, fueron reconocerse las formas, flores, árboles. Se acerca más a una visita contemporánea del impresionismo, se acerca más en una visita a los nenúfares de Monet. Ramón Chirinos, hoy por hoy, se ha sumado a la cúpula de maestros de la pintura de Venezuela y América Latina. Su defensa de la pintura lo ubica con propiedad entre los artistas que con sentido contemporáneo trabajan una disciplina que nunca muere, ni nunca ha muerto, ni morirá. Muchas gracias.